Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Esta noche nos acompaña Julio Astillero, el periodista. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto de saludarte, Kimberly. Al contrario, Julio. Bueno, vamos a empezar contigo, que tenemos tantos temas siempre de qué hablar contigo. ¿Cuál es tu análisis del país en este momento? ¿Cómo estamos? Un país vibrante, cada vez más atento al acontecer político, con un riesgo de polarización, con posiciones muy encontradas, con un proyecto por primera vez de un gobierno progresista o de izquierda partidista, ofreciendo pues alternativas que la realidad económica y pandémica han entrampado en algunos casos, pero me parece finalmente que estamos en un país vibrante y con posibilidades de resolver algunos de nuestros problemas crónicos. ¿Cuál creerías que puede ser uno de los primeros o uno de los que se pudiera resolver en el mediano plazo? Mira, la institucionalización de la asistencia social para los sectores más desvalidos de la sociedad, creo que es algo que vale la pena preservar y ahondar en ella. Por otra parte, problemas graves como el de la inseguridad pública, el predominio de los cárteles del crimen organizado, es un tema que todavía sigue angustiándonos a muchos. No le veo todavía un camino por ahí y deseamos todos que ojalá ya haya un proceso de recuperación económica que permita recuperar competitividad en el país y que haga que la viabilidad del proyecto político en curso se recupere y se estabilice. Julio, ¿cómo ves a México en este año de pandemia? ¿Cómo crees que nos fue? Pues mal, preocupante, desde luego todo el mundo entero inmerso en este problema global, pero México en particular, pues con el antecedente de un sistema de salud pública saqueado durante largos años por muchos de los políticos del PRI y del PAN que convirtieron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro Popular, los hospitales civiles, los sistemas públicos de salud en general, en materia de saqueo, de robo, eran cajas chicas o cajas grandes para políticos que a veces eran enviados ahí a pasar una especie de hibernación política. Y por otro lado, el grave problema de la corrupción galopante en materia de compra de medicamentos, que dejó a un país postrado y en malas condiciones para enfrentar el de por sí difícil problema de esta pandemia. Y algo que ha pegado a todos los países, ¿no, Julio? Porque fueron muchos los países que se dieron cuenta que su inversión en materia de salud no era la adecuada y no se dieron abasto. Sí, desde luego todo eso ha sido a nivel mundial, pero particularmente agudizado en algunos países como los nuestros, donde la rendición de cuentas, la verificación de los contratos y de los términos de asignación de este tipo de negocios públicos, pues era profundamente defectuosa y muy regida por las complicidades entre las élites políticas. Es decir, en países con ese abandono como México, fue tremendo el impacto de no tener la posibilidad de contar con un sistema de salud pública eficiente y verdaderamente bien dotado de suministros, de material y de equipo adecuados y suficientes. Y también de personal, ¿no? Esa ha sido otra de nuestras grandes materias pendientes que tenemos, que se ha reconocido en muchas ocasiones por el gobierno, que tampoco había suficiente personal contratado. Así es, porque pues muchas de las cosas que se hicieron en este pasado, del cual apenas estamos tratando de salir adelante, pues fueron mucho materia de simulación, de engaño, de apariencias y de un despilfarro y una rapiña de los recursos proporcionados por todos los mexicanos a través de nuestros impuestos, que a veces, Kimberly, se pregunta uno cómo México sobrevivió a toda esa rapiña institucionalizada. Y tanta gente, ¿no? Tanta gente que se quedó sin la mínima seguridad social durante tantos años.
Sí, y ahora agudizado, pues con los problemas económicos que están descansando sobre esa base endeble, poco adecuada para soportar los embates de esto. Justamente en estos momentos de crisis es cuando se pone a prueba la estabilidad de un sistema y la capacidad de enfrentar estos problemas. Y en México, pues nos topamos con grandes deficiencias. Sí, sin duda. Julio, quería conversar acerca de un tema contigo, la cuarta transformación y los medios de comunicación. ¿Cómo estás viendo en este momento la relación entre estos dos sectores, el gobierno y los medios de comunicación? Mira, pues a mí me parece que el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido una política de un respeto absoluto al ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, de la opinión pública. La verdad, Kimberly, yo no conozco hasta este momento un solo caso comprobado y demostrado de que haya habido una presión de parte del gobierno federal para desplazar a un periodista o para quitarle su espacio de opinión. No conozco ninguno probado y comprobado. Ha habido movimientos de personajes en diferentes espacios o empresas de comunicación, pero creo que obedecen a otro tipo de razones. Creo que se sigue ejerciendo a plenitud la crítica al presidente López Obrador y el presidente se defiende desde el espacio que tiene, que es el atril de Palacio Nacional de la conferencia mañanera de prensa. Creo que en el proyecto político de López Obrador no ha podido consolidar una alternativa, sobre todo en los medios públicos, frente a este sostenimiento de las mismas líneas políticas en los medios convencionales de comunicación que siguen defendiendo, creo yo, las viejas estructuras, las viejas prácticas y que en el fondo también pues sufren el embate de la reducción de los recursos públicos en materia de convenios de publicidad. Creo que estamos en esa batalla y esa batalla va a ser muy importante para definir lo que viene en junio próximo y lo que vendrá sobre todo en 2024 en la sucesión presidencial. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel de los medios públicos en este momento? Creo que deberían de ofrecer una visión y una información muy equilibrada, puntualmente respetuosa de la pluralidad nacional, de tal manera que no se convirtieran en caja de resonancia de los boletines o las declaraciones gubernamentales por sí mismas, sino que ofrezcan al televidente, al radioescucha, bueno, y el caso de la agencia informativa del Estado mexicano, Notimex, pues es otra pérdida. No me meto en el terreno de la lucha sindical y judicial, sino simplemente no se tienen los instrumentos para proveer al ciudadano de alternativas de información. Creo que los medios públicos deberían ser hoy un refuerzo muy importante de la pluralidad y del proceso de alternancia política que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa, Julio, pero regresando contigo vamos a seguir hablando de los medios de comunicación convencionales. Ya volvemos, no le cambie. Estamos de regreso con el periodista Julio Astillero. Estábamos hablando de los medios de comunicación. Julio, ¿tú crees que el ciudadano de a pie se sigue informando en los medios de comunicación tradicionales o está volteando el tema de redes sociales, YouTube? ¿Cómo ves al ciudadano? Creo que en general sigue teniendo importancia la difusión a través de los medios convencionales de comunicación, particularmente la televisión, creo que un poco menos la radio y creo que mucho menos la prensa escrita. La prensa escrita sí creo que está en una desventaja respecto a las nuevas tendencias de atención del público hacia la información, la opinión y el debate. Las redes sociales han irrumpido con mucha fuerza y están suministrando alternativas informativas
a segmentos sobre todo que ya están definidos o decididos a prescindir de los medios tradicionales de comunicación, es decir, ya hay una postura política o ideológica de quien decide prescindir de lo convencional para buscar lo alternativo. Creo que, sin embargo, sigue habiendo todavía una preponderancia importante de los medios de comunicación convencionales, a pesar de las críticas constantes que se les han hecho, sobre todo de parte del propio presidente de la República, que a veces se convierte en un esmerado promotor de esas mismas páginas, medios y comentaristas u opinantes que tal vez de otra manera no tendrían tanta exposición pública como las que el propio presidente les da a través de la conferencia mañanera. ¿Cómo evalúas el papel de los medios de comunicación? ¿Cómo lo están haciendo en estos últimos 2 años? Mira, me parece que en términos generales los medios tradicionales, los convencionales, siguen aferrados al mismo esquema de un periodismo, diría yo, antiguo o hecho con métodos poco adaptados a la nueva realidad. Creo que hay un enorme descrédito, una descalificación pública constante de muchas de las figuras periodísticas que en el pasado parecían importantes conductores, difusores, líderes de opinión pública incluso, y que sin embargo la nueva realidad los ha ido colocando en una circunstancia marginal y de mucho descrédito público. Sin embargo, la incapacidad del gobierno federal para desarrollar nuevos espacios de información pública, no hablo de la conferencia mañanera, sino los medios públicos, creo que ahí está una de las fallas en las cuales, por desgracia para el proyecto de la 4T y del obradorismo, puede ser que al final de este recorrido se topen con ese monstruo que quisieron definir como tal, de los medios de comunicación convencionales, que no fueron capaces de ofrecer una alternativa eficaz, y que ese mismo aparato de comunicación tradicional puede cobrarles réditos políticos fuertes y puede influir en la definición de la sucesión presidencial. Julio, otro tema que está en todos lados, que es la desgracia migrante. Están deportando más gente que nunca, más de la que se deportó con Donald Trump, que se sabía su desagrado a todo el fenómeno de la migración y los migrantes. ¿Cómo evalúas para México estos primeros meses de la administración de Joe Biden? Bueno, primero déjame decirte que lamento mucho el que México haya abdicado de su política tradicional en materia de asuntos exteriores, y que lo que fue durante mucho tiempo el orgullo de México, la capacidad de dar asilo, el respeto al migrante, fuera trastocado para complacer a este ogro estadounidense de Donald Trump, en un momento en el cual pues las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Guardia Nacional, se convirtió en la migra 4T. Eso lo lamento. Y ahora con estas nuevas políticas de Biden, pues me parece que son simplemente formas distintas, pero en esencia pues es lo mismo. México se está acoplando y está redoblando esfuerzos para seguir convertido en el filtro que impida que la migración proveniente de Centroamérica cruce México hacia Estados Unidos, y en ese camino pues simplemente seguimos acoplados a las políticas de seguridad nacional que diseñan desde Washington, desde la Casa Blanca y el Pentágono, lo mismo Donald Trump que ahora Joe Biden. Yo no veo ningún cambio sustancial, más que el modito que ahora es más decente, entre comillas, con la gente de Joe Biden. Podríamos hablar un poco como del tema cuando estaba Obama, que su retórica, su manera de expresarse era sumamente amable, inclusiva, pero que fue uno de los presidentes que más deportó a mexicanos en toda la historia. Sí, a eso vamos con Joe Biden. La designación de la vicepresidenta Harris, pues es también la fuerza de una funcionaria de mano dura, una funcionaria con mucha experiencia jurídica para poder apretar en este tema. La salida de la propia ex embajadora de Estados Unidos en México,
Jacobson, también es una señal de que ese perfil amable cede el paso a la mayor fuerza de la vicepresidenta Harris. Así es que creo que en esa materia no hay que hacernos ilusiones, se va a seguir haciendo lo mismo, que es acoplarnos y defender la política de seguridad nacional que Estados Unidos está imponiendo para México y Centroamérica. ¿Te parece que Estados Unidos tiene una postura respetuosa con México en ese sentido? No, solamente son formas distintas, más amables. Joe Biden es especialista en esas formas distintas, suavecitas, con equívocos a veces en las palabras, en los apellidos. Es un hombre muy tranquilo en ese sentido, pero en esencia la política de Estados Unidos hacia México es la misma que tuvimos con Obama y la que tuvimos con el propio Donald Trump. Sí, ese sueño, ¿no?, que estaba desde la administración de Vicente Fox, de que algún día veríamos la tan acariciada reforma migratoria, es algo que está muy lejos. Así es, así lo veo yo también, porque finalmente pues los intereses de Estados Unidos y más hoy en los reacomodos geopolíticos que se están viviendo y en la relación de Estados Unidos con China y con Rusia, pues México no tiene mucho espacio para donde moverse más que acogerse a las disposiciones de altísima política global que está decidiendo Joe Biden o el equipo que finalmente decide las cosas para que Joe Biden salga a decirlas en sus alocuciones en la Casa Blanca. Sin duda, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos con Julio Astillero, no le cambie. Estamos de regreso con el periodista Julio Astillero. Julio, regresando a los temas que nos ocupan al interior de México, ¿cuáles sientes que son los retos más importantes en este momento? Por supuesto, la pandemia, la vacunación y la recuperación económica. ¿Qué como sociedad, qué tenemos que hacer para continuar avanzando? Mira, viene la gran definición ciudadana que será en este junio, cuando habrá de perfilarse el apoyo o el rechazo a la propuesta general de gobierno que ha presentado el presidente López Obrador, que en 2018 tuvo un apabullante triunfo con más de 30 millones de votos que implicaron un mandato como nunca, Kimberly, como nunca se ha tenido en la etapa postrevolucionaria en nuestro país, un apoyo que se ha traducido además en una expansión de poder del presidente López Obrador, que ha generado una propuesta de oposición que hasta ahora, desde mi punto de vista, no ha logrado cuajar ni de manera programática, es decir, con la presentación de un plan bien estructurado que ofrezca un cambio razonable a los mexicanos y sin que aparezca ninguna figura como un líder carismático, confiable, honesto, exento de críticas profundas, que no han logrado la oposición articularlo frente a la propuesta de López Obrador. De tal manera que me parece, Kimberly, que la gran definición de todo el complejo conjunto de políticas y acciones sociales y colectivas tiene que pasar ahora por las urnas. Ahí tendrá que definirse si se le da un voto de confianza y de continuidad a lo que plantea el presidente López Obrador o si hay un rechazo a esas políticas y una alternativa. El país está en una situación que requiere definiciones y creo que ese va a ser el momento importante en lo inmediato, Kimberly. Al principio del programa comentabas que estamos con una sociedad muy polarizada. ¿Cómo sientes el ánimo nacional? Muy crispado, sobre todo en las redes sociodigitales, que hoy parecen un campo minado y un espacio con demasiado envenenamiento, a tal grado que en muchas ocasiones pareciera que lo que antes fueron redes que permitían mucho el análisis, la discusión, la tolerancia, la pluralidad, hoy son ya ríos tóxicos de insultos, de descalificaciones y de polarización absoluta. Sin embargo, me parece
Kimberly, que el México real está más allá de las redes sociodigitales y que fuera de ese escenario de batalla y de guerra constante, la verdad es que en México hay una sociedad necesitada de que haya los cambios necesarios, de que se consolide lo bueno que haya en este gobierno y en gobiernos anteriores, también lo que hubiese. Y en ese camino es en el que vamos. Yo creo que va a ser muy importante que los mexicanos no nos quedemos al margen de estas decisiones, que no veamos la política, el voto o las urnas como algo desdeñable o reprobable, sino al contrario, como una oportunidad de expresar su punto de vista ciudadano, porque de otra manera vamos a seguir permitiendo que otros decidan por nosotros. Yo creo que esa es la primera obligación ciudadana en lo inmediato, Kimberly. Julio, tú a lo largo de tu carrera has estado en prensa escrita, televisión, radio, también redes sociales, YouTube, todo has probado. ¿Cuál es el área en el que te sientes más cómodo y cuál es tu experiencia ahora que estás pasando a digital? Fíjate que a mí lo que más me gusta es lo radiofónico. Me gusta mucho lo radiofónico y disfruto también lo de las redes sociodigitales, YouTube y todo, pero ahora cada vez con más restricciones, Kimberly, por las prohibiciones para el uso de ciertas palabras o ciertos conceptos que si los manejas o los utilizas implican que no haya la monetización que permite que el proyecto continúe. Entonces, por ejemplo, las redes a mí un poco me cansan por ese obstrucción que hace que no puedas tocar ciertos temas críticos porque YouTube prohíbe o trata de imponer que no se traten algunos de ellos. ¿Cómo cuáles, Julio? Perdón, mira, todo lo que diga masacre, violación, asalto, golpe, impacto, puede ser que te manden el recado de que tu título y el contenido de tu programa contiene palabras que hacen que se suspenda en ese momento la monetización y se entre a una revisión manual de tu programa para decidir si se reanuda o no la monetización. Y ya cuando te dicen que sí se reanuda, pues es porque ya pasó el 90% del público que se asomó a tu producto y ya lo que monetizas pues es muy poquito y la verdad es que está uno siempre haciendo malabares para no tocar ciertos temas, por ejemplo, de violaciones, de asaltos sexuales, pues si los metes en tu programa en YouTube, al menos corres el riesgo de que tengas ese problema. Y no se diga en Facebook. Facebook está todavía más quisquilloso. Entonces, la verdad es que a mí me gusta la radio, pero bueno, las redes sociodigitales ofrecen un espacio interesante, no tan libre como se dice, pero interesante. Exactamente es lo que te iba a decir, ¿no? Era la promesa donde iba a ser la libertad y la democracia para todos, igualdad, equidad, y por lo visto ya se está convirtiendo también en un órgano de autocensura. Sí, temas sobre la pandemia, darle espacio a opiniones que no vayan en la línea oficial del tratamiento de la pandemia del COVID-19, también es materia de censura. Bueno, pues es que finalmente YouTube es una empresa privada que impone reglas y dice no toques estos temas porque mis clientes no se quieren anunciar asociándose a ese tipo de conceptos. Claro, por eso aparecen las leyendas, ¿no? El anuncio antes de reproducir cierto video. Sí, así es. Pero bueno, pues hay que seguir luchando y es lo que seguimos haciendo en todos estos espacios de comunicación por los que ya he pasado, Kimberly. No, y muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Te agradecemos mucho esta entrevista y que siempre nos compartas tu visión. Julio Astillero, gracias. Que tengas muy buena noche. Gracias, Kimberly, y gracias a quienes nos escuchan. Gracias por haberme acompañado en Debate 22. No le cambie, quédese en Pantalla de Cristal con José Antonio Fernández.